Buenos días, soy Luis González, director de Revitalent. Bienvenido a nuestra serie de entrevistas con expertos en liderazgo y talento. En estas entrevistas conversaremos sobre los temas que nos interesan a quienes nos dedicamos profesionalmente al desarrollo de personas. Espero que te guste. Pues dentro del ciclo de entrevistas de interés para personas interesantes y con gente interesante, hoy tenemos a Toño Duarte con nosotros. Y bueno, yo creo que lo más fácil, Toño, es que te presentes tú mismo, nos digas en un minuto para quienes no te conocen quién eres. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Oye, encantado de estar aquí con vosotros, con Revitalent, y la verdad que, bueno, pues una breve descripción, pues bueno, pues realmente llevo en recursos humanos toda mi carrera profesional, que son más de 20 años, y principalmente en sectores pues de todo tipo y en multinacionales. Los 13 años últimos ha sido como dirección de recursos humanos, bastante globales. Y luego, pues bueno, pues este año pues he decidido con otros socios aventurarnos en lo que es evidentemente emprender, ¿no? Emprender, pero sobre todo para ayudar en la parte de desarrollo de recursos humanos en pequeñas y medianas empresas, con el foco justamente de externalizar esta función. Creemos que realmente hay una gran oportunidad, ahora estando como está el mercado, y que realmente podamos conseguir que estas empresas suban el nivel en lo que es el apoyo a todo lo que es la experiencia de empleado. Sí, porque hace mucha falta además también, ¿no? Que todos los temas de gran empresa, digamos que lo tienen más o menos gestionado, aunque queda trabajo por hacer, pero en las pymes seguramente es mucho todavía asignatura pendiente. Sí, además, justamente es un poco el punto, ¿no? La situación económica ayuda a que, o sea, provoca que veamos oportunidades, pero realmente necesidades en el sector de las medianas empresas. Son empresas que su prioridad, evidentemente, es mantener el negocio, desarrollo de oportunidades de crecimiento, eficiencias, pero la parte de recursos humanos no es la principal, con lo cual, en ese sentido, no suelen dedicarle recursos, o los que tienen son muy limitados, con lo cual ahí es donde realmente hay una oportunidad, oye, pues de dejar a gente experta, que venimos justamente de multinacionales, de haber implantado diferentes modelos, en cómo adaptarlos en este tipo de organizaciones. Entonces, sí creo que realmente se puede hacer un buen empujón, un buen esfuerzo. Pues mira, aprovechando tu experiencia en todo tipo de empresas grandes, pequeñas, etcétera, quería comentar contigo una situación que últimamente he hablado con varias personas que se han encontrado una situación bastante difícil y bastante desagradable, que es cuando por fin estás haciendo un cambio profesional y por fin encuentras un trabajo que parece que te gusta, que les gustas, etcétera, y llegas el primer día con toda la ilusión del mundo y te plantas allí y a lo mejor el contrato que te ponen a firmar pues tiene a lo mejor cláusulas que no son las que esperabas o que no son las que se habían negociado y es un momento muy, muy violento, ¿no? Porque es el primer día en una empresa y claro, tampoco quieres generar un problema, pero al mismo tiempo tampoco quieres aceptar cláusulas que puedan ser abusivas o no previstas y es una situación muy complicada, ¿no? Entonces quería preguntarte lo primero, Toño, si tú tienes o nos puedes contar alguna anécdota o algún caso que te hayas encontrado con esta situación. Mira, Luis, en el último año yo he contado más o menos, así de cabeza rápido, unas tres situaciones en las que algún conocido pues, se ha encontrado con una situación como esta. Hombre, lo primero es que, pues, bueno, pues justamente lo que buscamos todos es en el proceso de selección es encontrar esa organización que nos gusta, ese proyecto que realmente nos apasiona y realmente, pues bueno, entender que todo lo que hemos estado analizando en el proceso de selección, pues bueno, cuando llega el momento de cerrarlo, a nivel de condiciones, a nivel de la firma o lo que sea, pues que evidentemente todo quede bien reflejado y no haya ninguna sorpresa. O sea, es lo que buscamos todos. Pero eso no se produce muchas veces. Entonces, ¿qué tipo de situaciones podemos encontrar? Por ejemplo, situaciones como cláusulas de exclusividad, cláusulas, por ejemplo, de no competencia. Entonces, claro, el tema es que, bueno, pues si son condiciones que van a más sobre las condiciones pactadas, pues oye, siempre van a ser positivas. Es decir, o puedes decir, oye, mira, me interesa o no me interesa negociarlas en base a mi circunstancia o al momento, a la situación que sea, ¿no? Pero cuando resulta que además del salario que a lo mejor has pactado se deducen, digámoslo así, ese tipo de condiciones, realmente es un problema, porque claro, tú estás negociando un salario, o tú como candidato estás pensando en un salario concreto y de repente resulta que parte de ese salario es una cláusula de no competencia y otra parte es una de exclusividad. O sea, supongamos, por ejemplo, que cierras un acuerdo con 60.000 euros de salario bruto anual, pues te quitan un 20%, a lo mejor que lo ponen, o no te lo quitan, sino que lo ponen como
exclusividad y otro 20% de esos 60 es como cláusula de no competencia. Es decir, que estamos hablando que tu salario realmente por las funciones que estás haciendo es un 60% de lo que has negociado en tu mente. Con lo cual eso ya genera una situación muy complicada. Entonces, ¿qué pasa? Te puedes encontrar además con situaciones en las que si tienes tiempo y hay un periodo en el que puedes negociarlo porque realmente has tenido la posibilidad de que te pasen el contrato, los anexos, la información y lo hayas revisado bien y hayas podido ver opciones de reducirlas, quitarlas o cambiarlas, pues oye, hay una posibilidad. Pero muchas veces también te encuentras con que el mismo día en que estás a lo mejor en la empresa, te presentan el contrato y te piden que lo firmes, claramente. O sea, lo suyo es que lo leas tranquilamente, pero claro, delante de otra persona y en un momento tan tenso, tan incómodo como es esa primera visita, en el que todo el mundo quiere quedar bien, pues realmente genera una situación muy incómoda. Entonces yo creo que es una mala praxis, creo que realmente ese tipo de situaciones se tienen que hablar si son realmente necesarias para el puesto. Porque además yo creo que se está extendiendo de una manera un poquito, en algunos casos, generalizada, o sea, sin realmente tener sentido para la función y el rol que ocupa esa persona, a lo mejor en un momento determinado, ¿no? Entonces yo entiendo que en posiciones directivas y tal se puede analizar, se puede ver, pero en otras posiciones no acabo de tenerlo muy claro, ¿no? Yo no sé si tú en ese sentido, por ejemplo, de estos dos tipos de cláusulas te has encontrado con situaciones un poco también parecidas. Bueno, yo personalmente me ha pasado de tener, bueno, pasarme a otra empresa y negociar todas las condiciones y al llegar, pues encontrarme con el típico periodo de prueba de 6 meses. Y claro, para mí fue una sorpresa porque el director al cual yo iba a dar reporte, él me conocía perfectamente porque habíamos trabajado en una empresa anteriormente. Entonces, bueno, en mi caso yo lo leí y le fui a ver a su despacho y le dije, oye, mira, esto no es lo que habíamos acordado, esta cláusula, y bueno, tú ya sabes cómo trabajo, con lo cual yo estimo que no es necesario el que me pongas un periodo de prueba. Y bueno, él pues dijo, vale, pues tienes razón, es verdad, lo quitamos. Y en ese caso había venido incluso de la chica que hacía pues, los contratos y la parte más administrativa, que lo ponía un poco por defecto, pero es verdad que podía haber generado pues ya una incomodidad por mi parte o haberme empezado a disgusto si no me atrevo a decirlo, o un conflicto incluso si luego la otra parte pues defiende que tiene que haber esa cláusula, ¿no? Sin haberme avisado antes. Claro, además lo que dices tú a lo mejor tienes la posibilidad de tener una relación previa con la persona con la que vas a negociar, con lo cual puede ser un poco más natural, pero hay gente que evidentemente no conoce a las personas y solo las conocen en el proceso de selección. Entonces se sienten con la situación de que si lo digo parece que voy a generar un problema, cuando a mí lo que me interesa más es tener este puesto de trabajo, además sobre todo en el momento actual en el que realmente los empleos escasean, con lo cual no estamos en un momento de ser muy críticos. Pero al mismo tiempo te genera un jarro de agua fría en el que realmente pues, bueno, pues te puede desmotivar mucho el primer día de trabajo o en los primeros momentos de trabajo, que son los más sensibles, cuando realmente la gente viene con más ilusión, con más ganas y de repente pues, te encuentras con esto. Entonces, estas son cosas que realmente se pueden prever, se pueden gestionar bien y si se tienen que hacer, se pueden hacer de una manera absolutamente transparente, clara y en la que realmente hay una posibilidad de negociación o de diálogo con el candidato, porque realmente esto es al final, pues evidentemente, si tiene que ser, pues la empresa lo determinará como obligatorio y el candidato al final decidirá si quiere asumirlo o no quiere asumirlo. Sobre todo ten en cuenta que, por ejemplo, que las cláusulas de no competencia, pues en algunos casos son 2 años. 2 años no solo de eso que te hayan dado, digamos, del salario bruto anual, pero es que también de los años en los que te lo hayan pagado. Con lo cual, imagínate para una persona una función concreta que sale, le va mal la vida por lo que sea, tiene que salir de la organización y ya no puede entrar en un sector durante 2 años impactando a su familia por unas cantidades que a lo mejor no están compensadas con el riesgo que está asumiendo, ¿no? Y no ha tenido la posibilidad ni siquiera de negociarlo, ¿no? Entonces, esas cosas son muy importantes. Además, creo que es una legalidad dudosa, ¿no? Ese tipo de cláusulas en muchas ocasiones. Hombre, depende del articulado y depende de la compensación, está claro, pero normalmente eso ya se preocupa mucho de que evidentemente la compensación se haga mensual, ¿vale? Para que la tenga y lo tengas bien especificado en nómina para que eso quede bien regulado y que no sea un exceso, pero aún así, estamos hablando de 2 años. 2 años en una función a lo mejor que no es directiva, realmente o sea, en 2 años cambian mucho las cosas y luego aparte, pues eso, insisto, no estamos como para no ser empleables teniendo la situación que tenemos en los próximos años. Sí. Oye, Toño, y siendo prácticos y buscando soluciones, te quería hacer una triple pregunta, ¿no? Que serían, pues, ¿qué consejos o qué recomendaciones, aunque ya has adelantado alguno, quizás de una manera más espontánea, cuáles serían los 2 o 3 consejos o recomendaciones que tú darías, por una parte, a las empresas que están
pues atrayendo talento, por otra parte a los headhunters o empresas de selección que hagan esa intermediación y por último para los candidatos que se puedan encontrar en una situación así, pues eso, ¿qué recomendaciones harías a unos y otros para prevenir o gestionar en caso de que surja una situación parecida? Bueno, pues hagámoslo en sentido contrario. Por ejemplo, vayamos al candidato. Yo creo que como candidato es muy importante que durante la fase final del proceso y cuando ya estemos negociando, pedir pues toda la información posible. Es decir, que si se puede anticipar en detalle un desglose de cómo es la compensación, cómo está distribuida, ¿vale? Por un lado. Segundo, toda la parte de anexos que hay en el contrato y el contrato para poder verlo con tiempo. ¿Vale? Es decir, necesitamos un tiempo tranquilamente para verlo, analizarlo. Si tenemos dudas, preguntar. Si tenemos dudas más con algún experto, poder también preguntar a algún amigo o algún profesional que realmente me pueda dar un feedback para realmente si hay dudosidad en algunas de las cláusulas, si tiene sentido, si hay un abuso o no, digámoslo así, del clausulado, ¿no? Pero hacerlo de una manera natural. O sea, yo creo que es una cosa muy importante y nadie tiene que llevarse las manos a la cabeza porque alguien pregunta un poco, pues oye, ¿cuál es el detalle del? Porque oye, es como todo, pues queremos saber si estamos a 12 o a 14 pagas o a 15, qué salario base, o sea, un poco de ciertas cosas no está mal porque realmente es una manera de ser transparentes, ¿no? De cuáles son las condiciones. Al final, si tú vas a ser la persona elegida es porque te quieren. Y si te quieren, pues oye, lo mejor es que estemos las dos partes lo más enamorados posible, ¿no? Y luego, pues juntaría un poco la parte de selección, headhunting y empresa. Yo creo que tienen que jugar juntos, ¿no? Evidentemente, el headhunter tiene que trabajar como bisagra entre el candidato y la empresa final, jugando a veces a ponerse en el lugar del otro dependiendo con quién hable, ¿no? Es decir, si habla con la empresa, pues tendrá que ponerse en el lugar del candidato, intentando ser, pues oye, lo más transparente posible, pues oye, porque cuanto más información tenga, más garantía tiene la persona que viene a que sabe a lo que viene y cómo van a ser las cosas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eso es importante. Entonces, en la fase final, cuando ya esté con los candidatos finales, pues yo creo que es el momento en el que hay que desglosar bien la información y no dejarlo simplemente en los salarios brutos anuales, porque bueno, hay que entenderlo bien, los variables también tienen sus condicionados, tienen sus historias, los sistemas de bonos no en todas las compañías son iguales, con lo cual hay que entenderlo y eso es bueno de dedicarle un tiempo, ¿vale? Estamos hablando de que es la parte más sensible del proceso de selección. Es incómoda para el candidato, es incómoda para la empresa, pero es crítica. Entonces hay que dedicarle tiempo y seriedad en este sentido. Si se va a incluir este tipo de cláusulas, informarlas de antemano y nunca deducirlas del salario negociado. Si tú has negociado por una función que es esta, ¿vale? Pues, y tú necesitas una cláusula de exclusividad o una cláusula de no competencia, añádela sobre lo que tú has negociado. O si no, desde el principio márcalo, es decir, este es el salario, pero adicionalmente vas a tener un complemento en esto y en esto por estas cláusulas. De tal manera que el empleado sepa, porque evidentemente tú no te haces la misma idea y sobre todo con lo que es el benchmark de mercado, de los salarios que están de esa posición en el mercado, te puedes desviar tu visión, porque decir, oye, me están pagando tanto, ojo, te están pagando tanto, pero si están metiendo las dos cláusulas o una de las cláusulas, si las quitas, estás por debajo del mercado. Entonces también es importante entenderlo. Luego, hay que intentar introducir solo estas cláusulas cuando tengan sentido. Como decías tú, no puede ser que copiemos y peguemos contratos continuamente y vayamos heredando cláusulas de otros contratos, de otras circunstancias, porque viene siendo un estándar, ¿no? Ojo, hay que ver cuándo se aplican, por qué se aplican y explicarlas. Sentarte con el candidato y explicar, mira, ¿por qué necesitamos una cláusula de no competencia? Por esto, esto y esto. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es una cláusula de exclusividad y qué condiciones tiene? Y por qué se retribuye de esta manera, ¿vale? Y dejar siempre un espacio al diálogo. Yo creo que es importante la transparencia, el que se pueda hablar y decir, oye, pues mira, a lo mejor 2 años es mucho, entiendo que uno en lugar de un 20%, entiendo que a lo mejor puede ser razonable un 10%. O sea, veamos los puntos en los que hay una negociación y que es bueno también porque eso testa también un poco al candidato a la hora de también de tener determinadas habilidades, ¿no? O sea, si esta persona no defiende bien realmente esos intereses, se puede encontrar con que, bueno, pues al final la gente pueda presumir o asumir ciertos comportamientos o actitudes que a lo mejor no son buenas a futuro. Entonces, son prejuicios que se generan en un primer momento inicial, ¿no? Y, como decía, acompañar al candidato. O sea, estar seguro que en esas fases el candidato entienda muy bien cuáles son las condiciones, cómo está, para que no haya sorpresas, para cuando llegue la primera nómina, cuando llegue la firma del contrato, no vengamos con, ay, esto, oye, esto no lo tengo claro, ¿y esto qué quiere decir? Y oye, me habéis puesto una situación en la nómina que no me habéis dicho antes. Ojo, eso es importante.
Bueno, y yo también quería acabar con una reflexión que tengo yo y no sé si tú compartes o a qué lo atribuyes. Y es que en ese tipo de situaciones, yo cuando he visto procesos de selección u ofertas de otros países, encuentro que hay mucha más claridad respecto a cuáles son las condiciones exactamente, el rango de salarios, en función de qué está calculado el variable. A lo mejor no en el primer anuncio de la primera comunicación, pero durante el proceso yo creo que se toma más la molestia de explicarte pues eso, ese variable en qué va a tal, qué cláusulas vas a tener, qué compromisos exactamente, qué horarios, etcétera. Mientras que en España yo muchas veces tengo la sensación, sobre todo en pymes, que todo queda un poco a la buena fe de la empresa y que entras un poco a ciegas sin saber exactamente, pues eso, cómo se va a calcular tu desempeño o quién lo va a calcular o en función de qué parámetros o con qué condiciones. Y no sé si tú compartes esta sensación que yo tengo. Totalmente, totalmente, porque creo que todavía pues eso, nos queda mucho de recorrido, ya no solo en multinacionales en España, sino también de forma de gestionar los recursos humanos comparado con otros países. Creo que en ese sentido hay más obligación de transparencia y más costumbre de transparencia en países pues eso, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania. O sea, yo creo que son cosas en las que realmente está más procedimentado, quizá también por su propia normativa laboral, en muchas cosas son mucho más estrictas en algunos aspectos, pero también es un poco por el estilo del management. Yo creo que en ese sentido son las cosas que tenemos que impulsar bastante. Nuestros directivos y en general tienen que preocuparse mucho de esa parte de transparencia con el empleado y con la gestión, ¿vale? Y además ya lo estás viendo, o sea, pues después de todos los de todas las situaciones que se han dado tan complicadas en las empresas, cada vez la presión es mayor en compliance, en transparencia, en comunicación. ¿Por qué? Porque lo que la gente no quiere realmente es encontrarse cosas por ejemplo, pues que no corresponden para una empresa y sobre todo unas multinacionales. Si eso lo bajamos a las pymes, todavía es mayor. O sea, yo creo que todavía, pues eso, el no tener unos procedimientos claros, el no tener una costumbre de detallar las cosas, pues hace que a lo mejor los procesos no acompañan, ¿no? Y yo creo que, como decía, en entornos donde hay menor control, porque una pyme no tiene los mismos sistemas de control, ni los mismos departamentos, ni órganos de gobierno que obliguen a ciertas cosas, pues puede darse esa situación. Y como te decía, yo si tuviese que focalizarme me centraría mucho en el estilo de nuestro liderazgo en España, cómo hacerlo todavía mucho más cercano, más transparente y en el que realmente, oye, pues bueno, pues siempre dejamos ese espacio un poco para la conexión y el entendimiento, ¿no? Yo creo que no es tanto imponer, es más acordar, porque al final quien va a hacer el trabajo pues será el trabajador y la dirección la llevará el manager, pero al final ese conjunto es el que funciona. Si no hay una buena conexión, tarde o temprano romperá. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Toño, por tus ideas y tus reflexiones. Y bueno, pues estamos en contacto por si te apetece en otro momento volver a tener otra conversación sobre otros de los varios temas que estoy seguro que podría dar lugar a algo interesante. Será un placer, Luis. La verdad que será un placer poder acompañaros en cualquier otra cosa. Y, oye, una gran oportunidad poder estar aquí con vosotros hoy. Muchísimas Estupendo. gracias. Pues dejaremos los datos de contacto tuyos también para que nuestros lectores puedan localizarte si quieren. Y nada, y quedamos en contacto para otras ocasiones. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias.